Pero ahora vamos a cambiar de tema. Hay un anuncio que hizo el gobierno nacional y que está generando mucha repercusión, mucha discusión con respecto a el efecto que puede llegar a tener y por otro lado la legalidad, ¿no?, de este impuesto a la renta inesperada que ha anunciado el gobierno. Vamos a hablar con Raúl Hermida, es economista y tesorero de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para que nos dé una opinión desde la economía, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Raúl, bueno, ¿cómo ve este anuncio del gobierno nacional de un impuesto a la renta inesperada? Bueno, parece ser un impuesto inesperado, ¿no? Porque en realidad creo que el impuesto número 21 que viene creando el gobierno y la verdad que todavía no conocemos mucho. Se calcula que es sobre ganancias superiores a los 1.000 millones, no está bien definido si es por incremento de ganancia o por el monto de esos 1.000 millones. La verdad que es un impuesto más y la presión impositiva continúa aumentando en la Argentina, pero la recaudación responde poco. Es cierto que ha habido un mayor incremento en recaudación que el índice inflacionario hasta ahora, en lo que va de los últimos meses, pero bueno, hay un límite a todo esto y probablemente va a afectar, por las menores o peores expectativas, va a afectar la inversión, que es lo que Argentina debería estar buscando en forma clara para los próximos años, ¿no? Volvemos nuevamente a una medida de muy corto plazo que soluciona tal vez algún problema en el corto plazo, pero estamos perdiendo la visión de país en el mediano y largo plazo. Hay quienes dicen incluso, Raúl, que técnicamente es una superposición de impuestos, que quien tiene una ganancia mayor ya la paga a través del impuesto de las ganancias. ¿Esto técnicamente cómo lo ve? Y sí, que obviamente es la declaración de la CUMSA hoy en el diario, por lo que he leído, que ya está el impuesto a bienes personales, impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, como son impuestos progresivos, a medida que aumenta el monto de ganancia, también aumenta la alícuota, aumenta la recaudación. O sea, eso es un impuesto bien claramente a la renta, digamos, creciente, inesperada, que ya está. ¿Para qué crear otro impuesto más, no es cierto? En todo caso, hubieran modificado la alícuota del impuesto a las ganancias o el impuesto a bienes personales, para ser más directo, ¿no? Raúl, el gobierno lo plantea como una cuestión de justicia distributiva, ¿no? Que ante una emergencia como la que vivió el mundo, como la que está viviendo el mundo por las consecuencias de la guerra en Ucrania, lo que se necesita es que quienes más tienen aporten para, por ejemplo, generar un alivio a quienes reciben menores recursos y que deben afrontar, por ejemplo, la espiralización de la inflación. Desde ese punto de vista es lo más, no puede tener cierto grado de sensatez el hecho de buscar en las mayores ganancias para financiar ingresos extras de quienes están peor. De hecho, si el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania aumentó los precios, por ejemplo, de los granos, y hay a partir de allí una mayor renta, para eso está el impuesto a bienes personales, está el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?, que aumenta la recaudación. Nadie va a dejar de, creo yo, de coincidir sobre la necesidad de mejorar la distribución del ingreso en la Argentina y los problemas, gravísimos problemas sociales que tenemos. Pero si nos manejamos con un criterio muy cortoplacista para ver cómo solucionamos ese problema en los próximos 60 días y perdemos la visión de largo plazo, los resultados son peor imposibles. En los últimos 10 años ha caído la capacidad adquisitiva del salario, ha caído la capacidad adquisitiva del gasto social unitario y de las jubilaciones en forma abrupta, muy grande, y el país está cada vez peor. Ha perdido Producto Bruto Interno. La situación, en vez de mejorar desde el punto de vista de la distribución del ingreso y de la pobreza, está empeorando. Empeorando porque se pierden en los objetivos un cierto equilibrio macroeconómico general que es necesario para que el país comience a crecer en serio, ¿no es cierto? Y queremos suplantar
ese problema con impuestos de muy corto plazo, que de dudosa recaudación, además hay que aprobarlo, el impuesto no le va a ser fácil, hay escollos en el Congreso nadie puede discutir la necesidad de mejorar la distribución del ingreso en un momento tan difícil como que vive el país, pero ¿cuál es la mejor forma de hacerlo de manera sustentable, sostenible, más allá del corto plazo? Perdemos la visión de largo plazo y desde ese punto de vista seguir pretendiendo recaudar más impuestos, solamente aumentando el número de impuestos en vez de combatir, por ejemplo, la informalidad en Argentina, lo que estamos haciendo es justamente crear todavía mayores dificultades desde el punto de vista como lo dice, por ejemplo, la UIA, en lo poco que he leído en el diario, ¿no es cierto? Se afecta obviamente las expectativas de inversión, de crecimiento en el mediano y largo plazo. Es decir, y seguimos aplicando la misma receta, creyendo que con esa misma receta vamos a obtener resultados distintos. Todos van a ser los mismos. Hace más de 10 años que el país viene decayendo en forma muy abrupta, que viene decayendo en los últimos 70, 80 años, no hay ninguna duda, ¿no? La Argentina pasó del puesto, no sé, 5 décimo al puesto 70 y sigue cayendo año tras año. Ahora tenemos en este momento una cierta recuperación después de los efectos de la pandemia. El PBI creció el 10,3 el año pasado. El primer trimestre el crecimiento ha sido superior al 5. Hay algunos elementos positivos que aparecen, ¿no es cierto? Como por ejemplo el aumento de la ocupación, que también ha sido positivo, la reducción de la brecha cambiaria, y a ver si recuerdo algún otro, bueno, cierto aumento de las reservas. Es un punto de partida que, bueno, pero de repente volvemos de nuevo a las viejas recetas y esto puede ser solamente una reacción de corto plazo. Perdemos la visión de mediano y de largo plazo. Esa es mi opinión personal como economista, ¿no? Sí, lo que es cierto también es que todas estas medidas son paliativos, ¿no? Son para tratar de atenuar en algo, aunque sea el impacto de la inflación, que es el gran problema de fondo y que el gobierno no ha tenido todavía una receta ni la ha puesto en marcha para combatir la inflación, que sigue creciendo, ¿no? No, la inflación a ver, queda bien claro, la inflación es un impuesto que le pega a los que menos tienen, a los ingresos fijos, a los que no se saben defender con respecto a la inflación. El tema es muy claro, es un impuesto. Si desaparece la inflación, por ahí algún analista dice que habría que aumentar al doble el IVA. ¿No es cierto? Yo creo que todavía es peor que eso, ¿no es cierto? O sea, la inflación es una forma de recaudar, inflación y señoreaje, ¿no? Ahora la inflación fundamentalmente, ¿no es cierto? Una forma desesperada de recaudar con una presión impositiva o sea, teóricamente aumenta, pero en la realidad no se recauda más, y un gasto público muy elevado, para colmo ineficiente, tremendamente ineficiente, que no contribuye. Y con esto no digo que los funcionarios públicos sean ineficientes, hay gente sumamente capaz en el sector público y hay gente también bien intencionada. Pero, a ver, la realidad indica que con este gasto público que se tiene en la Argentina y con este impuesto inflacionario tremendo que tenemos, además sumamente regresivo, tremendamente regresivo, en contra de justamente de los sectores más desposeídos, no vamos a ninguna parte, seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo en las últimas décadas con los resultados que tenemos, ¿no es cierto? Las perspectivas no son del todo malas, ¿no? Es decir, pongamos el sector agropecuario, donde Río Cuarto tiene indudablemente una gran fortaleza, ¿no? Se está esperando, si bien la cosecha no va a ser la ideal, estamos todavía sufriendo las consecuencias de la Niña, pero tenemos posibilidades de una mejora de precios grande. Hoy veía en la soja para la posición julio en Chicago está en $622. Es decir, las posibilidades son buenas, ¿no es cierto? En la apertura, digo, ¿no? Pero la verdad es que parece que hacemos lo imposible para arruinarlo, ¿no? Esta creación de nuevo impuesto no contribuye para nada para cambiar ese panorama. Raúl Hermida, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Raúl Hermida, economista, tesorero de la Bolsa de Comercio de Córdoba, planteando el rechazo a este impuesto a la renta inesperada que el gobierno ha anunciado, que es cierto, tiene todavía muchas imprecisiones, no se sabe la alícuota, no se sabe cómo se va a cobrar, no se conoce cuál va a ser el criterio, si hay una progresividad
a partir de los 1.000 millones de ganancia neta. El tema es que el impuesto, tal como fue anunciado, si bien tiene todavía muchas imprecisiones, se encuentra con una resistencia muy fuerte en el Congreso de la Nación. Hoy es poco probable que el gobierno nacional, el oficialismo, tenga los votos en el Congreso para obtener la mayoría que permitiría la creación de este nuevo impuesto. Ya ha anunciado Juntos por el Cambio que lo rechaza, también lo ha anunciado, por ejemplo, Córdoba Federal. Lo tuvimos el lunes aquí a Carlos Gutiérrez, el jefe del bloque de Córdoba Federal, que señaló que el schiarettismo no va a avalar ningún aumento de impuestos. El mismo criterio planteó, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta con argumentos muy similares en el sentido de decir no hay que crear nuevos impuestos, sino que el gobierno debe recaudar con los instrumentos que ya tiene. Lo decía Hermida recién, ¿no? Está el impuesto a los bienes personales, está el impuesto a las ganancias que capturan esa renta inesperada de que ahora está hablando el gobierno nacional. Lo cierto es que a la vez hay un bono de entre 18.000 y 12.000 pesos, 12.000 para los jubilados, 18.000 para monotributistas y trabajadores informales, que se va a financiar por ahora con recursos del Estado. Según Guzmán, con una recaudación que va mejor de lo que se esperaba precisamente por la inflación, ¿no? Que le genera más ingresos al Estado Nacional. Es un tema que va a generar mucha discusión, tanto económica como política. El sector empresario, el campo, ya han salido a cuestionarlo fuertemente.